Lección número 10 de la Escuela Sabática para Adultos, martes 2 de diciembre. El título de la lección de hoy es, Josué como figura tipológica. El tema central de la lección es, Josué como figura tipológica de Jesucristo, sirviendo como un nuevo Moisés, que guía a la segunda generación de Israel a la tierra prometida, pero cuyo cumplimiento pleno y definitivo de la misión profética de Moisés, se halla solo en Jesús, el Mesías. Para el estudio de hoy, el autor nos pide que analicemos Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2, Josué capítulo 1, versículo 1 al 3, Números capítulo 13, versículo 1 y 2, Josué capítulo 2, versículo 1, Éxodo capítulo 3, versículo 5, y Josué capítulo 5, versículo 15. Empecemos analizando Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Después de huir de Egipto, Moisés pasó 40 años pastoreando el rebaño de su suegro Jetro en el desierto. Este largo periodo sirvió como preparación para el gran liderazgo que Dios le iba a encomendar. La acción ocurre en el monte Horeb, un lugar que Dios había escogido para una manifestación especial. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. En estos versículos, presenciamos nuestra primera manifestación clara de la presencia divina en la vida de Moisés. La zarza que arde sin consumirse nos habla del poder y la santidad inagotables de Dios. Como adventistas, vemos en el ángel de Jehová una manifestación de Jesucristo preencarnado, revelando que es Él, quien siempre ha sido el líder y el mensajero de nuestro pacto. Esta experiencia en el monte Horeb marca el inicio de la misión de liberar a nuestro pueblo, demostrando que Dios usa el silencio y la soledad del desierto para preparar a sus instrumentos. Ahora veamos qué nos dice Josué capítulo 1, versículo 1 al 3. El pueblo de Israel se encuentra acampado en las llanuras de Moab, al borde del río Jordán, listo para entrar en la tierra prometida. El gran líder, Moisés, acaba de morir, dejando una inmensa responsabilidad sobre los hombros de Josué, su fiel ayudante. El Señor interviene inmediatamente para asegurar la continuidad del liderazgo y reafirmar su pacto. Los versículos 1 al 3, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En estos versículos, la promesa de Dios se renueva con una orden clara de acción: levántate y pasa este Jordán. Para nosotros, esta es una enseñanza poderosa de que a cada desafío que enfrentamos, Dios nos da la capacidad y la orden para avanzar. La garantía de que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será de nosotros, nos vincula la bendición divina a nuestra obediencia activa y a nuestra fe. Los límites territoriales dados nos recuerdan la amplitud de la herencia que Dios nos prepara, que culminará en la posesión de la tierra nueva, un lugar libre de pecado y muerte. Ahora veamos qué dice el libro de Números capítulo 13, versículo 1 y 2. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto y había llegado a Cades Barnea, la puerta de entrada a Canaán. A sugerencia del pueblo, o por permiso de Dios, se decidió enviar a un grupo de hombres para inspeccionar la tierra, lo que se convirtió en una prueba decisiva para su fe. En Números capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. En estos versículos, notamos que la orden de enviar espías, aunque permitida por Dios, se convierte en un punto de quiebre. El hecho de que se pidan príncipes de cada tribu, enfatiza la importancia de la fe en nuestros líderes. Dios estaba poniendo a prueba nuestra confianza en su promesa, no si Él era capaz de darnos la tierra. Como adventistas, esta historia nos sirve como una advertencia solemne: no debemos enviar exploradores para ver si podemos confiar en Dios, sino para confirmar cómo actuar ante su promesa ya dada. La incredulidad de la mayoría de los espías nos costó 40 años de peregrinación, un recordatorio de la necesidad de una fe inquebrantable. Ahora veamos qué nos dice Josué capítulo 2, versículo 1. Nosotros sabemos que 40 años después de la misión de los 12 espías, la nueva generación, bajo el liderazgo de Josué, se prepara para cruzar el Jordán. Aprendiendo de la historia pasada, Josué envía solo a 2 hombres, y lo hace en secreto, centrándose en el punto de entrada clave, la ciudad fortificada de Jericó. El versículo 1, dice:
Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. En este versículo, observamos la estrategia y la providencia de Dios en la conquista. El envío de solo 2 espías, a diferencia de los 12 de Números, sugiere una lección aprendida sobre el peligro de la división y la incredulidad. Nuestro Dios, en su soberanía, dirige a los espías a la casa de Rahab, una ramera, demostrando que su plan de salvación alcanza a todos los que tienen un corazón receptivo. Para nosotros, Rahab representa a aquellos gentiles que, por fe en el verdadero Dios, se unen al pueblo del pacto. Ella es un ejemplo poderoso de que la fe genuina se evidencia en las acciones valientes. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 5. Moisés, fascinado por la zarza que arde y no se consume, se acerca para investigar. Es en ese momento que la voz de Dios le da la primera instrucción directa, la cual establece la naturaleza sagrada del lugar. En el versículo 5, dice: Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En este versículo, se nos enseña una lección fundamental sobre la santidad y la reverencia. La orden de quitar el calzado simboliza dejar de lado lo mundano, las impurezas del viaje y la presunción personal para acercarnos a la majestad divina con humildad. La santidad del lugar, tierra santa es, no reside en la geografía, sino en la presencia de Dios manifestándose. Esto es un principio rector para nosotros en el adventismo. Debemos abordar cada momento de adoración, de estudio bíblico y de oración con un espíritu de profunda reverencia, reconociendo que dondequiera que esté Dios, estamos en terreno sagrado. Seguidamente vamos a analizar Josué capítulo 5, versículo 15. Después de la circuncisión y la observancia de la Pascua en Gilgal, y justo antes de la batalla por Jericó, Josué se encuentra con una figura imponente, el príncipe del ejército de Jehová. Esta aparición divina reafirma la autoridad de Dios sobre toda la campaña militar. Esto lo podemos notar en el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. En este versículo, vemos una repetición del mandato dado a Moisés, lo que enfatiza la continuidad de la autoridad y la santidad de Dios a través de las generaciones y líderes. El príncipe del ejército de Jehová es interpretado por nosotros como una aparición de Jesucristo, el comandante de la hueste celestial, asumiendo el mando de nuestra campaña. La orden de quitarse el calzado nos enseña que el éxito en nuestra misión no depende de nuestra habilidad militar o planificación humana, sino de nuestra sumisión total a la dirección divina. Josué, al obedecer, nos da un ejemplo de la humildad que debemos tener, para que Dios pueda usarnos en el cumplimiento de su gran obra. En conclusión, el paralelismo existente entre las experiencias de Moisés y Josué en la tipología bíblica, significa que Josué se presenta como un nuevo Moisés, y que ambos, en última instancia, son tipos o prefiguraciones de Jesucristo, el Mesías venidero. La tipología bíblica es un método de interpretación que ve personas, eventos o instituciones del Antiguo Testamento, el tipo, como modelos o prefiguraciones diseñadas divinamente para reflejar o apuntar a realidades futuras en el Nuevo Testamento, el antitipo, siendo Jesús la realidad antitípica central. En la lección de hoy, también nos pide leer Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19, Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 12, Juan capítulo 1, versículo 21, Hechos capítulo 3, versículo 22 al 26, y Hechos capítulo 7, versículo 37. Empecemos analizando Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. El contexto inmediato es la advertencia de Moisés al pueblo de Israel contra las prácticas idólatras de las naciones circundantes, tales como la adivinación, la hechicería y el espiritismo. Dios les prohíbe buscar guía en esas fuentes oscuras. En contraste, esta sección introduce la promesa de Dios de establecer un método legítimo y seguro de comunicación. Levantaría un profeta de en medio de ellos, garantizando que el pueblo no tuviera necesidad de recurrir a la magia pagana. Estas advertencias lo podemos ver claramente en los versículos 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
En estos versículos, se establece la promesa fundamental del Mesías como el gran profeta. Entendemos que el cumplimiento supremo de esta profecía es Jesucristo, quien vino de entre el pueblo de Israel, fue el portador de las palabras de Dios, y es a quien estamos obligados a escuchar. La obediencia al profeta es un asunto de vida o muerte espiritual. También vemos un principio rector para la iglesia remanente, donde Dios continúa guiando a su pueblo a través del don profético, como se evidenció en el ministerio de Elena G. de White, un cumplimiento parcial que nos ayuda a prepararnos para el regreso de Cristo. Ahora vamos a analizar Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 12. Estos versículos constituyen el final del libro de Deuteronomio y actúan como un epitafio para Moisés tras su muerte. El pasaje busca exaltar la vida y el ministerio de Moisés, destacando su posición única en la historia de Israel, como ningún otro profeta anterior. Subraya su intimidad con Dios, cara a cara, y el poder de los milagros que realizó. Los versículos 10 al 12, dice: Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. En estos versículos, se confirma la singularidad de Moisés, hasta ese momento en la historia. Nosotros observamos que esta declaración sirve para magnificar la grandeza del profeta prometido en el capítulo 18. Si ningún otro profeta humano fue tan grande como Moisés, el que había de venir, tendría que ser de una categoría aún mayor. Este pasaje, por lo tanto, establece la vara profética que solo Jesucristo podía superar, afirmando su supremacía sobre todos los mensajeros terrenales. Ahora veamos qué nos dice Juan capítulo 1, versículo 21. El contexto es el ministerio de Juan el Bautista. El liderazgo religioso de Jerusalén, sacerdotes y levitas, envía una delegación a Juan para preguntarle quién es, dada su gran influencia y predicación. Los judíos esperaban a tres figuras escatológicas: el Mesías, Elías que regresaría, según Malaquías, y el profeta, de Deuteronomio capítulo 18. El interrogatorio refleja la intensa expectativa de la venida de Dios. Este pasaje dice: Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. En este versículo, observamos la humildad de Juan el Bautista y su claridad en cuanto a su papel. Al negar ser el profeta de Deuteronomio capítulo 18, Juan dirige la atención, intencionalmente, a Jesús. Para nosotros, esta negación es una prueba bíblica de que la profecía de Moisés no se cumplía en Juan, sino que apuntaba a Cristo mismo. Aunque Juan cumplió el rol profético de Elías al preparar el camino, él no era el cumplimiento directo y completo de la promesa de un profeta como Moisés, lo cual es exclusivo de Jesús. Ahora veamos qué dice Hechos capítulo 3, versículo 22 al 26. Este pasaje se encuentra en el segundo sermón público de Pedro, predicado en el pórtico de Salomón después de que él y Juan sanaran a un hombre cojo. El contexto es evangelístico. Pedro usa el milagro para proclamar a Jesús como el Mesías que Israel había rechazado. Él apela a las escrituras judías para probar que Jesús es el cumplimiento de las promesas del pacto. Estos pasajes dicen: Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En este versículo, Pedro realiza la aplicación apostólica definitiva de la profecía de Deuteronomio 18. Nosotros vemos aquí la prueba irrefutable de que la Iglesia apostólica entendió a Jesús como el profeta prometido. La seriedad de la advertencia subraya nuestra creencia en la autoridad final y única de Jesucristo como el Hijo de Dios y el mensajero del nuevo pacto. Nuestro enfoque, por lo tanto, debe ser la conversión, la obediencia y la aceptación de Jesús como la simiente de Abraham que trae bendición y salvación a toda la humanidad. Finalmente vamos a analizar Hechos capítulo 7, versículo 37. Este pasaje forma parte del discurso de Esteban ante el Sanedrín, un largo resumen de la historia de Israel. Esteban busca demostrar que el pueblo judío siempre ha resistido al Espíritu Santo y rechazó a los mensajeros de Dios, primero a Moisés y luego a Jesús. Esteban utiliza esta cita para mostrar que el mismo Moisés, a quien ellos veneraban,
había predicho al Cristo que ellos acababan de matar. Este pasaje dice: Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. En este versículo, Esteban refuerza la conexión directa entre Moisés y Jesús. Nosotros, al igual que los primeros mártires, entendemos que esta conexión es la clave para comprender la profecía bíblica. Esteban usa la profecía de Moisés para exponer la infidelidad histórica de Israel, lo que nos enseña la importancia de no repetir ese error y de acoger plenamente la verdad en Jesús. Es un recordatorio de que la fidelidad a Moisés y las Escrituras es inseparable de la fidelidad a Cristo. En conclusión, la profecía de Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19, acerca de que Dios levantaría un profeta como Moisés, fue cumplida plenamente por Jesucristo. Los pasajes del Nuevo Testamento identifican a Jesús como el cumplimiento de esta profecía. En Hechos capítulo 3, versículo 22 al 26, y Hechos capítulo 7, versículo 37, citan directamente la profecía de Deuteronomio capítulo 18, y la aplican a Jesús, el siervo que Dios levantó. Pedro y Esteban señalan que Jesús es el profeta al que el pueblo debe escuchar, con la advertencia de que quien no escuche será destruido. En Juan capítulo 1, versículo 21, cuando le preguntan a Juan el Bautista si él era el profeta, refiriéndose a la expectativa de Deuteronomio capítulo 18, él responde que no. Esto muestra que el pueblo judío esperaba la venida de un profeta especial, y los escritores bíblicos del Nuevo Testamento declaran que esta expectativa se realiza en Jesús. Jesús es superior a Moisés, en que él no solo es un profeta que habla las palabras de Dios, sino que él es la palabra hecha carne y el mediador de un nuevo pacto. Josué, cuyo nombre griego es Jesús, encaja en el cuadro como un cumplimiento parcial o tipo, prefiguración, de la profecía, pero no el cumplimiento final. Josué fue el sucesor de Moisés y lo guió a Israel a la tierra prometida, una tarea que Moisés no pudo completar. En este sentido, Josué es como Moisés, en su papel de líder. Hay muchos paralelos entre Josué y Moisés. Ambos condujeron al pueblo a través de un milagro de división de aguas, el Mar Rojo y el río Jordán. Ambos fueron llamados por Dios para una misión, y ambos renovaron el pacto. Debido a estas similitudes, Josué es visto como un tipo o figura histórica que prefiguraba el papel de Jesucristo, quien guía al pueblo de Dios a un descanso mayor, la salvación y la vida eterna. Sin embargo, a diferencia de Josué, Jesús cumplió plenamente todas las características de ese profeta como Moisés que Dios había prometido. En síntesis, la profecía de Moisés fue el anuncio de un profeta definitivo, y los pasajes del Nuevo Testamento confirman que Jesús es el cumplimiento único y total de esta promesa. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La última pregunta de la lección nos invita a la aplicación. ¿Qué importancia tiene Jesús en tu caminar con Él? ¿Por qué debe ser Él y lo que hizo por ti el fundamento de toda tu experiencia cristiana? La tipología nos enseña que figuras históricas como Josué eran sombras, cumplimientos parciales, que apuntaban a la realidad, el cumplimiento pleno, que es Jesús. Si Josué pudo dar la victoria y la tierra a Israel, Jesús nos da la victoria sobre el pecado y nos guía a la verdadera herencia eterna. Si el liderazgo de Josué se convirtió en el fundamento de la experiencia de la segunda generación de Israel, entonces el liderazgo perfecto, la obra consumada y el conocimiento íntimo que Jesús tiene del Padre, debe ser el único fundamento y el centro de nuestra experiencia cristiana. No confiamos en un líder parcial, sino en el Mesías perfecto que nos redimió plenamente. Ya para terminar la lección de hoy, vamos a responder las dos preguntas de la lección. La primera pregunta dice: a la luz de la tipología bíblica, ¿qué significa el paralelismo existente entre la experiencia de Moisés y la de Josué? Respuesta: el paralelismo entre Moisés y Josué muestra que Dios confirma y continúa su plan, ambos son llamados, envían espías y reciben revelación divina, indicando que la obra iniciada con Moisés se cumple y progresa con Josué, anticipando a Cristo como el verdadero libertador y conductor de su pueblo. La segunda pregunta dice: ¿quién cumplió la profecía de Moisés acerca de un profeta como él? ¿Cómo encaja Josué en el cuadro? Respuesta: la profecía de Moisés acerca de un profeta como él se cumplió en Jesucristo, quien es el mediador definitivo entre Dios y su pueblo. Josué, en cambio, encaja como figura transicional, continuó la obra de Moisés y anticipó al verdadero libertador, mostrando cómo los tipos preparan el camino hacia Cristo. Finalmente vamos a terminar la lección de hoy, leyendo el comentario de Elena G. de White, que se encuentra en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, página 340-341. 40 días con sus noches permaneció Moisés en el monte, y todo este tiempo, como la primera vez,
fue milagrosamente sustentado. No se permitió a nadie subir con él, ni durante el tiempo de su ausencia había de acercarse nadie al monte. Siguiendo la orden de Dios, había preparado 2 tablas de piedra, y las había llevado consigo a la cúspide del monte, y el Señor otra vez, escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Durante el largo tiempo que Moisés pasó en comunión con Dios, su rostro había reflejado la gloria de la presencia divina. Sin que él lo supiera, cuando descendió del monte, su rostro resplandecía con una luz deslumbrante. Ese mismo fulgor iluminó el rostro de Esteban cuando fue llevado ante sus jueces. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tanto Aarón como el pueblo se apartaron de Moisés, y tuvieron miedo de llegarse a él. Viendo su terror y confusión, pero ignorando la causa, los instó a que se acercaran. Mediante este resplandor, Dios trató de hacer comprender a Israel el carácter santo y exaltado de su ley, y la gloria del Evangelio revelado mediante Cristo. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le dio, no solo las tablas de la ley, sino también el plan de la salvación. Vio que todos los símbolos y tipos de la época judaica prefiguraban el sacrificio de Cristo, y era tanto la luz celestial que brota del Calvario como la gloria de la ley de Dios, lo que hacía fulgurar el rostro de Moisés. Aquella divina iluminación era un símbolo de la gloria del pacto del cual Moisés era el mediador visible, el representante del único intercesor verdadero. Moisés fue un símbolo de Cristo. Como intercesor de Israel, veló su rostro, porque el pueblo no soportaba la visión de su gloria. Asimismo Cristo, el divino mediador, veló su divinidad con la humanidad cuando vino a la tierra. Si hubiera venido revestido del resplandor del cielo, no hubiera hallado acceso a los corazones de los hombres, debido al estado pecaminoso de estos. No habrían podido soportar la gloria de su presencia. Por lo tanto, se humilló a sí mismo, tomando la semejanza de carne de pecado, para poder alcanzar y elevar a la raza caída. La cita explica que el rostro de Moisés resplandeció tras 40 días con Dios en el monte, reflejando la gloria divina y la santidad de la ley y el Evangelio en Cristo. Esto simboliza cómo Cristo, el verdadero mediador, veló su divinidad con humanidad para alcanzar a la raza caída, al igual que Moisés veló su rostro ante el pueblo. El segundo comentario se encuentra en el mismo libro, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 512 y 513. Moisés fue un tipo o figura de Cristo. Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza, antes de que estuviera preparado para conducir las huestes de Israel hacia la Canaán terrenal. El Israel de Dios, que viaja hacia la Canaán celestial, tiene un capitán que no necesitó enseñanzas humanas que le prepararan para su misión de conductor divino. No obstante, fue perfeccionado por el sufrimiento, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni las debilidades humanas, pero murió a fin de obtener nuestro derecho a entrar en la tierra prometida. La cita establece que Moisés fue tipo de Cristo. Moisés fue preparado por la aflicción antes de guiar a Israel. Cristo, nuestro capitán, fue perfeccionado por el sufrimiento, no por debilidad, sino para poder socorrer a los tentados y asegurar nuestra entrada a la Canaán celestial mediante su muerte. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy, martes 2 de diciembre. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este video, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Mi querido hermano y hermana en la fe, te animo a estudiar tu lección todos los días. Si deseas profundizar más en la lección de hoy, puedes descargar la lección desarrollada y explicada en PDF en mi canal de WhatsApp, el link lo encuentras en mi perfil o en la descripción de este video.